Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de trastornos comórbidos y adicciones. En esta clase los objetivos serán conocer el concepto de patología dual y otros términos usados para referirse a esta condición, conocer los modelos explicativos de la patología dual, conocer la diferencia entre trastorno primario e inducido, y conocer las presentaciones más frecuentes de comorbilidad entre uso de sustancias y trastornos psiquiátricos. Esta lámina que ya hemos visto en alguna otra clase, que me gusta insistir en ella para explicar que la comorbilidad en realidad puede ser en varios sentidos, en cuanto a tener daños físicos, en cuanto a tener enfermedades de transmisión sexual, sobredosis, etcétera. Pero lo que habitualmente conocemos como patología dual o trastornos duales o trastornos comórbidos es la comorbilidad con trastornos psiquiátricos y uso de sustancias. Una definición es la que aparece en el léxico de la Organización Mundial de la Salud, que, como la pueden leer en la pantalla, se refiere el diagnóstico dual a un término general usado para referirse a la comorbilidad o concurrencia en un mismo individuo de un trastorno por uso de sustancias y otro trastorno psiquiátrico. Y entendiendo que este término no tiene una implicación de naturaleza asociativa entre dos condiciones, en el sentido de que una sea causa y el otro es el efecto, ese es otro nivel de análisis, sino simplemente la comorbilidad. Hay que distinguir entre los efectos esperados de una sustancia, que se refiere a los efectos fisiológicos, resultado de la intoxicación o de la abstinencia de cada tipo de sustancias y que a veces pueden ser idénticos a los síntomas de trastornos mentales independientes, pero sin embargo son considerados efectos esperados. Si alguien usa hongos alucinógenos y tiene alucinaciones, pues eso es lo que es esperado durante un cierto tiempo alrededor del uso o el consumo de estos hongos. Un trastorno independiente es un estado cuando el episodio, por ejemplo, aquí en la lámina hablamos de una depresión mayor, pero puede ser un ataque de pánico, puede ser un cuadro psicótico breve, ocurre durante un periodo sostenido de abstinencia o de uso ocasional de sustancias. Es decir, si el paciente nos refiere que empezó a tener estos síntomas y lleva 7 meses de no estar bebiendo o consumiendo alguna sustancia, pues nos puede llevar a pensar que es un trastorno independiente. De acuerdo a la definición que vemos aquí, también se refiere cuando estos síntomas empiezan por lo menos 2 semanas antes de que empiece a haber un consumo de sustancias o 4 o más semanas después de suspender el consumo. Esto, bueno, es variable, es la definición que dan en este artículo, que hablaré un poquito más de él adelante. Dice que por lo tanto tiene que presentarse una porción significativa del episodio cuando los efectos esperados de la intoxicación o abstinencia no han ocurrido. Este es el caso de los trastornos independientes. Un trastorno inducido, o también le podemos llamar secundario o inclusive dependiente, se refiere a un trastorno que ocurre, en este caso, durante un periodo excesivo de sustancias o en el periodo de la abstinencia temprana, que de acuerdo a la definición de esta lámina serían 4 semanas después de la suspensión del uso de alguna sustancia. Además, la sustancia consumida, para considerar que es un trastorno inducido, debe de ser relevante para el desorden, es decir, los efectos pueden causar síntomas idénticos al trastorno valorado y cada uno de los síntomas debe de ser mayor a los efectos esperados por la intoxicación o la abstinencia. Tenemos que entender que, por ejemplo, una sustancia como la marihuana, pues difícilmente nos va a causar un cuadro, digamos, de delirium, y en cambio un consumo excesivo de alcohol o de benzodiazepinas, por ejemplo, o de alguna otra sustancia, pudiera llevarnos a este cuadro. Entonces,
Hay hasta aquí trastornos primarios, trastornos inducidos o secundarios. Hablaremos un poco más de ellos más adelante en la clase, pero en esta lámina es para explicar las diferentes teorías o modelos explicativos de la comorbilidad entre uso de sustancias y trastornos mentales. Los vamos a ver rápidamente, entender lo que puede haber un factor común o varios factores comunes que hagan más probable el desarrollo de un trastorno mental y también de un trastorno por uso de sustancias. Pudiera yo hablar aquí, por ejemplo, de experiencias de abuso o experiencias traumáticas en la infancia que pueden llevar a los dos tipos de desenlace. En este otro modelo es cuando el trastorno por uso de sustancias lleva a un trastorno mental. En este caso, el trastorno por uso de sustancias puede llevar a este trastorno mental de una manera, como veíamos en las láminas anteriores, cuando el uso es agudo o cuando se suspende el uso, y en esta categoría entrarían los trastornos mentales que en las clasificaciones diagnósticas llaman secundarios o inducidos. En este otro modelo, el trastorno mental es antecedente, como por ejemplo podría decir un cuadro depresivo que conlleva el uso de sustancias muchas veces para disminuir los síntomas. Así que en este modelo se aplica la teoría de la automedicación, donde el uso de sustancias sirve de alguna manera para bajar los síntomas. Ahora, quiero aclarar que esto no es siempre así. Podemos hablar, por ejemplo, como un trastorno mental, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y que por una serie de características de este trastorno pudiera llevar a una mayor vulnerabilidad de tener trastorno por uso de sustancias. Entonces, hay que distinguir entre esta vulnerabilidad y en otros casos lo que podríamos llamar automedicación. Finalmente, y este último modelo yo creo que es lo que termina sucediendo en los pacientes en la medida que transcurre el tiempo, es cuando el trastorno mental y el trastorno por uso de sustancias pues se retroalimentan uno al otro, y esto es algo que puede generar pues ya una serie de problemas más a fondo en el individuo, y donde desde luego se requiere una atención psiquiátrica mucho más especializada. En esta lámina vamos a revisar los mismos conceptos explicados en un artículo de Chukit, que es un investigador en adicciones. La combinación de un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental puede representar, dos o más condiciones independientes, cada una con su propio curso clínico característico. En este caso, podría ser una serie de coincidencias que una persona padezca dos problemas sin que tengan cada una relación o una, digamos, influencia en el desenlace de los síntomas o del curso de la enfermedad. Esta condición yo diría que no es la habitual, no es lo que vemos nosotros habitualmente en un espacio de tratamiento psiquiátrico, pero puede ser teóricamente una posibilidad. Otra condición es cuando el primer trastorno influye en el desarrollo de la otra condición, de tal manera que el trastorno adicional sigue un curso independiente, es decir, que ya una vez que se establece la condición, ya esta condición puede continuar su curso a pesar de ya no estar consumiendo sustancias. Podríamos hablar, por ejemplo, de alguien que tiene un antecedente de uso de solventes y que esto genere un daño permanente en el cerebro, y que aunque esta persona deje de consumir solventes, el daño va a continuar y que también pudiera agravarse o tener otro curso independientemente de la suspensión del consumo de solventes. Otra condición es cuando el paciente intenta disminuir problemas asociados con el primer trastorno. Esto es lo que decíamos como la teoría de la automedicación, cuando el primer trastorno es
un trastorno psiquiátrico o algún síntoma psiquiátrico, y en ese caso, pues, estamos hablando de un intento del paciente para bajar algunos síntomas. Finalmente, también debemos de ubicar que hay algunos trastornos que pueden ser vistos como cuadros psiquiátricos, consecuencias directas de la intoxicación o la abstinencia, y que aquí podemos ver cuadros psicóticos agudos, cuadros de ansiedad agudos, cuadros de delirium, y que pues se pueden considerar también, ya que son concurrentes con un cuadro de intoxicación o abstinencia, un nivel de emergencia para su atención. Pasando a algunos datos estadísticos, sin querer profundizar demasiado en ellos, este estudio, que es un estudio epidemiológico en población general en Estados Unidos, podemos ver que en la esfera azul, 35 millones de personas en Estados Unidos sufren algún tipo de enfermedad mental, que equivale pues, bueno, a un 10% más o menos de la población en Estados Unidos. En esta esfera podemos ver que una parte intersecciona con aquellos sujetos que son usuarios de sustancias ilegales, porque el alcohol creo que lo debemos considerar aparte, de uso de drogas, y vemos como cerca de un 20% de los individuos con un trastorno mental también tienen un problema por uso de sustancias. Es decir, en población general, este es un problema muy prevalente. Cuando se analiza nada más aquellos pacientes que tienen un problema mental severo, que es esta esfera roja que equivale a 7 millones de sujetos en Estados Unidos, vemos que el porcentaje que tienen un trastorno por uso de sustancias ilegales es bastante alto, cercano a una tercera parte de ellos. Esto nos lleva a una primera conclusión, que es entender que entre más grave es la enfermedad mental, como vemos en esta gráfica, más prevalente será el uso o abuso de sustancias, y en la medida en que vaya bajando la gravedad de la severidad, de la severidad de la enfermedad mental, va a bajar también de una manera paralela la gravedad del uso de sustancias o la prevalencia de quienes usan sustancias, de tal manera que en esta población epidemiológica de Estados Unidos, quienes no tienen una enfermedad mental equivalen al 6.4% de los usuarios de drogas. Cuando se analizan por diversas sustancias, es decir, separándolas cada una de ellas, podemos ver que prácticamente en todas las sustancias, la marihuana, los psicoterapéuticos usados fuera de prescripción, la cocaína, los alucinógenos, los inhalantes, la heroína, todos ellos son mucho más prevalentes en aquellas personas que tuvieron una enfermedad mental en el año pasado. Son las barras azules versus aquellos que no tuvieron una enfermedad mental el año pasado. Cuando se desglosa estos síntomas y trastornos, por ejemplo, en esta lámina, nada más están incluyendo aquellos que tuvieron como diagnóstico un trastorno mental, un trastorno depresivo mayor. También vemos que se replica el mismo patrón, un mayor porcentaje de personas que usan drogas de abuso en aquellos que tienen un trastorno depresivo mayor, y sucede con la marihuana, los psicoterapéuticos, que casi 3 veces más de aquellos que no tienen un episodio depresivo mayor abusan de él. Así que, pues esos son algunos datos epidemiológicos. En cuanto al diagnóstico, pues ya hemos hablado de que en cuanto a hacer un diagnóstico de los trastornos psiquiátricos, una pregunta que siempre nos debemos de hacer es si esto que vemos es un trastorno primario o es un trastorno secundario. También se les puede llamar trastornos inducidos. En nuestro caso particular vamos a hablar de los trastornos inducidos por sustancias. Puede haber trastornos inducidos por una serie de condiciones médicas, y
debemos de recordar que siempre los síntomas deben de ser mayores a los esperados por los efectos usuales de esa sustancia a esa dosis. Los trastornos asociados o inducidos por una serie de sustancias, en esta gráfica del DSM-5 y del DSM-4 prácticamente no tiene cambios, podemos ver que se pueden catalogar los trastornos inducidos en trastornos amnésicos, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, disfunciones sexuales y trastornos del sueño. Podríamos incluir quizá otros tipos de trastornos o síntomas como dificultad de control de impulsos, etcétera, pero vamos a limitarnos a esto que señala el DSM-4 y el DSM-5. El alcohol, por ejemplo, puede producir trastornos amnésicos permanentes, el conocido como síndrome Wernicke-Korsakoff, puede producir trastornos psicóticos durante la intoxicación y durante la abstinencia, que es la W, puede producir trastornos del estado de ánimo en la abstinencia y en la intoxicación, igual que trastornos de ansiedad. Menciona el DSM-4 que durante la intoxicación hay disfunciones sexuales y trastornos del sueño, tanto en la intoxicación como en la abstinencia. Esta gráfica nos da una idea pues muy esquemática de las posibilidades que podemos encontrar. Realmente a veces habrá pacientes que están combinando alcohol con algún tipo de psicoestimulante, entonces esto puede complicar el entendimiento de qué es lo que está actuando, pero finalmente lo que está hablando es de condiciones en general agudas que se dan cuando se ha consumido alguna sustancia y sucede en las primeras horas o en un periodo breve de tiempo, o que pueden suceder en la abstinencia, también normalmente en las primeras horas o en los pocos días que sucedan. Obviamente van a influir factores como el estado de salud mental previo del sujeto, la combinación de sustancias como ya mencionaba, la edad, las experiencias que pueda tener el sujeto con la sustancia que pueden ayudarle a manejar alguno de los síntomas negativos como la ansiedad, etcétera. Y que también recalcar que esta gráfica nada más nos habla de uno de los modelos explicativos de la patología dual, que tiene que ver con la explicación del uso o la abstinencia de una sustancia que lleva a síntomas o trastornos, en este caso, inducidos o secundarios al uso de estas sustancias. Voy a hablar un poco sobre este artículo, que lo tienen ustedes en su material. Es un artículo de Marta Torrens y su equipo de colaboradores. Ella es una investigadora del Hospital del Mar en Barcelona y de otras instituciones españolas, y es una especialista en patología dual. Ella en este estudio va a hacer un análisis de la comorbilidad de trastornos psiquiátricos en usuarios de drogas ilícitas, y lo que quiere es investigar en qué casos son trastornos independientes o primarios y trastornos inducidos o secundarios en estos pacientes. Es una población clínica que acude a centros de tratamiento, y en este estudio se hace un análisis secundario, de 629 usuarios que constituyen un conjunto de datos de 5 estudios transversales en Barcelona, España. Se usó, en este caso, todavía el DSM-4, con un instrumento que el equipo de Marta Torrens, en colaboración con otros investigadores de Estados Unidos, Bárbara Jacín entre ellos, han desarrollado para evaluar la comorbilidad de los trastornos psiquiátricos y el uso de sustancias. Se llama PRISM por su sílabas en inglés. Es una, perdón, me voy a regresar, es una entrevista semi-estructurada y sirve básicamente para distinguir los efectos esperados de los efectos independientes, de los síntomas independientes. Los resultados ustedes los podrán revisar a mayor profundidad en su material.
dan datos interesantes, como por ejemplo que el uso de cannabis o alcohol precedió al uso de heroína y cocaína en esta muestra clínica. Muchos de ellos, 83%, cumplió criterios de dependencia para más de una sustancia a lo largo de su vida, cosa que también podemos ver en las clínicas que están dedicadas específicamente a los trastornos por uso de sustancias, como es la del Instituto Nacional de Psiquiatría. Encontraron que los usuarios de éxtasis como un colectivo muy particular tiene un patrón muy diferente al de los demás usuarios o más bien personas con trastornos por uso de sustancias. El 41.8% de la muestra tuvo un trastorno mental en el eje 1. Entre ellos, los más frecuentes fueron los trastornos depresivos, un 27% de la muestra. Acuérdense que es una muestra de 5 estudios, entonces este es el promedio de los estudios y estas son las variables que hay entre cada uno de los estudios. El otro trastorno muy prevalente fue el de ansiedad y el de trastorno antisocial o límite, que es un trastorno del eje 2. Los 63% de los diagnósticos en el eje 1 fueron independientes en esta muestra clínica, lo cual nos habla de que algunos de ellos, en particular los de ansiedad y afectivos, parecen ser independientes en muchos pacientes que acuden a tratamiento, es decir, no son secundarios, sino que son independientes, se desarrollaron, aparecieron antes que el uso de sustancias, aunque recuerden que uno de los modelos explicativos es esta influencia ya recíproca que se da entre continuar el consumo y la continuidad de los síntomas muy particularmente ansiosos y afectivos. Los trastornos psicóticos, en cambio, fueron en su mayoría inducidos y los trastornos de ánimo inducidos fueron más prevalentes en esta muestra particular de usuarios de éxtasis, que son los famosos depresiones del lunes o del martes después de la fiesta del fin de semana. Los trastornos de ánimo independientes fueron muy frecuentes en pacientes en unidades de desintoxicación, es un hallazgo. Y también, en este estudio de Torrens, pues yo se los recomiendo leer porque tiene datos muy interesantes de estas muestras clínicas que analizaron. Para terminar, la última parte de la clase es hablar acerca de algunas condiciones específicas. En este caso voy a empezar con la psicosis inducida por estimulantes. Es una relación muy frecuente, obviamente estoy hablando de una relación en términos generales aguda, es decir, posterior al consumo agudo de la sustancia. Sin embargo, también hay algunos reportes, lo podemos ver en la clínica, que pacientes que han desarrollado una psicosis por el uso de una sustancia estimulante, lo he visto particularmente en el caso del cristal, la psicosis puede continuar a lo largo del tiempo a pesar de que el paciente ya no esté consumiendo. Bueno, la paranoia y la suspicacia son con frecuencia síntomas iniciales de psicosis, podríamos dejarlo a nivel de síntomas, de no constituir todavía un trastorno, y que son síntomas muy frecuentes, ya que del 68 al 84% pacientes que usan cocaína presentan paranoia. Puede durar horas o días dependiendo de muchos factores. Los pacientes que usan cocaína tienen también más frecuentes hospitalizaciones o atención en servicios de urgencia por paranoia y síntomas depresivos. Y la intensidad y rapidez de inicio de síntomas se incrementa con el uso de cocaína por un proceso llamado desensibilización. Esto en la clínica lo vemos con frecuencia. Un paciente que empieza a tener síntomas psicóticos y que luego desarrolla un cuadro psicótico agudo, completo, grave, posteriormente al volver a consumir incluso con dosis menores, es frecuente que se repitan los cuadros psicóticos. Este fenómeno en la literatura se le conoce como sensibilización. En el caso de la psicosis con alucinaciones e ideas delirantes, es decir, ya un cuadro psicótico completo,
Se ha reportado también entre un 29 y 53% de los usuarios de cocaína. Estos datos se deben a un desbalance en la neurotransmisión dopaminérgica y obviamente influyendo en otros sistemas de neurotransmisión. Y el crack es una sustancia que lo puede producir con frecuencia. También, obviamente, si alguien usa cocaína en polvo o se le inyecta, pues los síntomas psicóticos pueden aparecer. Los estimulantes pueden, por otro lado, inducir condiciones semejantes a la esquizofrenia, este famoso esquizofrenia-like syndrome, y es lo que les mencionaba, cuadros psicóticos que permanecen después del tiempo de abstinencia y que pueden llevarnos a una duda diagnóstica entre un trastorno psicótico primario, como sería la esquizofrenia, o un trastorno psicótico secundario al uso de sustancias. Los, digamos, pronósticos en la evolución, pues sí puede ser muy diferente en cada una de estas condiciones y de ahí la importancia de distinguirlas. La psicosis por estimulantes se ha reportado con una amplia variedad de sustancias estimulantes, incluyendo cafeína en dosis altas. Una persona con antecedentes familiares de esquizofrenia o en las fases iniciales de la misma es más probable que se deteriore con el uso de estimulantes. Y las psicosis temporales inducidas por sustancias también se han visto inducidas no solo por psicoestimulantes, sino por otras sustancias, incluyendo alcohol. Otra condición específica de la que voy a hablar muy brevemente, porque vamos a hablar más de ella cuando hablemos de marihuana, es la relación entre marihuana y esquizofrenia. La esquizofrenia está fuertemente asociada con el consumo de sustancias, ya sea de manera precedente o concurrente. Las sustancias más frecuentes usadas por los pacientes con esquizofrenia son alcohol, tabaco y marihuana, en parte por la accesibilidad de ellas. Y la relación causal entre el uso de marihuana y esquizofrenia, pues es la relación causal más fuerte que se ha investigado, sin que lleguemos al punto de decir que la marihuana genera o produce esquizofrenia. Eso no se ha llegado a esa conclusión, sino que en pacientes con vulnerabilidad genética puede llevar al adelanto de los síntomas o al agravamiento de los síntomas. Aquí algunos de los datos que sabemos de la marihuana y esquizofrenia es que la tasa de uso de cannabis en los pacientes que tienen esquizofrenia es un 10% mayor en Estados Unidos en relación a la población general, y en ellos va a producir mayor aparición de episodios psicóticos agudos, alteraciones cognitivas y conductuales, agravamiento de los síntomas, más eventos negativos en el curso de la enfermedad, menor apego terapéutico y más hospitalizaciones. De tal manera que los pacientes que usan marihuana y que tienen esquizofrenia es una población muy particular que hay que trabajar con ellos para, pues, evitar el consumo, disminuirlo. Otro de los temas específicos es el suicidio y el uso de sustancias. También es una relación que se ha estudiado mucho. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre personas con problemas por uso de sustancias. Comparados con la población general, las personas con problemas por uso de sustancias tienen 10 veces más probabilidades de morir por un intento de suicidio, y los usuarios de drogas intravenosas 14 veces más. La población con problemas por consumo de sustancias tienen también más riesgo de presentar ideas suicidas e intentos de suicidio, es decir, no solamente suicidios consumados. En esta lámina, que es de datos epidemiológicos de población general, de hogares de Estados Unidos, vemos las tasas de pensamientos suicidas en el año pasado, y vemos que en la población general de adultos, la presencia de estas ideas suicidas corresponde solo a un 3.9% de los adultos sin condiciones de uso de sustancias. Cuando vemos usuarios de cualquier droga ilícita, el porcentaje de ellos que reportaron el año pasado ideas suicidas aumenta un 9.4%,
y al desglosarlo por sustancias vemos que la marihuana también, el uso de marihuana nada más se asocia con este incremento de ideas suicidas en el año pasado, siendo el porcentaje mayor en aquellos usuarios de sedantes fuera de prescripción, estimulantes fuera de prescripción, perdón, uso de inhalantes, uso de cocaína y uso de alucinógenos. No estamos considerando alcohol. Entonces, a mí me llama en particular la atención este último dato, que aquellos usuarios de sedantes fuera de prescripción, es decir, que abusan o tienen dependencia de ellos, su ideación suicida es bastante alta. Cuando se desglosa, por ejemplo, entre abuso y dependencia de alcohol o drogas, usándolos ambos en conjunto, y aquellos que no tienen este diagnóstico, vemos en barras azul oscuro que es una prevalencia mucho mayor de pensamientos suicidas en aquellos que tienen dependencia o abuso. También hay una prevalencia mucho mayor, casi 4 veces más, que hicieron planes suicidas, y también un incremento de cerca de 5 veces más en intentos suicidas entre aquellos que tuvieron alcohol y dependencia a drogas, o alcohol, perdón. Esto a nivel clínico, a nivel práctico, pues nos lleva a siempre investigar, explorar el riesgo suicida, los antecedentes suicidas de nuestros pacientes que acudan por problemas de alcohol o de drogas. Las personas con problemas por consumo de sustancias que están en tratamiento están en un riesgo especialmente alto de conductas suicidas por diversas razones. Y esto también siempre me gusta recalcarlo. Cuando alguien va a una consulta médica o psiquiátrica, va porque hay un problema mayor de lo habitual. En el caso de la psiquiatría, acuden a tratamiento cuando su consumo está fuera de control y ha aumentado una serie de factores sociales, laborales, personales que incrementan el riesgo de suicidio. También, como decía, ingresan a tratamiento cuando están pasando por una serie de crisis concurrentes, entran a tratamiento cuando los síntomas depresivos ya son mucho más graves, y estos problemas de salud, depresión, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, están asociados con mayor suicidabilidad cuando pasan o están en personas en tratamiento. Es decir, el hecho de que estén en tratamiento no es que involucre que eso sea el factor de riesgo, sino que llegan a tratamiento cuando ya las circunstancias son inmanejables para el paciente. En el caso del alcohol, hablando específicamente de él, los individuos con dependencia al alcohol, perdón, me adelanté, tienen un riesgo de 10 veces más de tener ideas suicidas que la población general. En estudios de Estados Unidos se encontró que la dependencia del alcohol aumenta de 4 veces el riesgo de ideación suicida y 6.5 veces el riesgo de intentos suicidas. Y el uso agudo de alcohol se ha encontrado en 37% de los suicidios consumados. Este es un estudio internacional, incluido México, y 40% de las personas que intentaron un suicidio habían bebido durante el acto. Es decir, el uso agudo puede ser precipitante en algunos casos, o a veces el sujeto que ya tiene ideas suicidas bebe para tratar de facilitar el acto suicida. En el caso de la cocaína, se sabe que los usuarios de cocaína en tratamiento tuvieron más antecedentes de conductas suicidas, cuando además tenían síntomas depresivos, una historia de abuso personal, físico, violencia, sexo, etcétera, uso concomitante de alcohol y opiáceos, y cuando tenían mayor hostilidad, mostraban mayor hostilidad y eran mujeres. Es decir, estas eran como factores de riesgo. Sin embargo, los datos no son concluyentes respecto al aumento de riesgo de suicidio en usuarios de cocaína,
cuando no existen todos estos factores de riesgo que señalaba. Otros estudios han encontrado mayor riesgo de ideación suicida e intentos de suicidio en personas que están en tratamiento por consumo de cocaína, y volvemos a lo mismo, si están en tratamiento es porque ya están en alguna situación difícil o crítica en su vida. Casi ya para terminar, pues vemos que en esta serie epidemiológica que hemos visto varias láminas en la presentación, analizan o investigan quiénes fueron a tratamiento y a qué tipo de tratamiento fueron. Entonces, las personas mayores de 18 años con enfermedad mental en general y trastornos por uso de sustancias en general, es decir, este porcentaje que tiene la comorbilidad, pues vemos que más del 50% no acudieron a ningún tratamiento, una tercera parte acudió a un tratamiento enfocado únicamente en los trastornos mentales, un 4.3% acudió a servicios de salud enfocados únicamente a los trastornos por uso de sustancias, y vemos que solo una pequeña fracción, un 8%, pudo tener acceso a un tratamiento donde hubiera un abordaje de los trastornos mentales y de los trastornos por uso de sustancias. Y esto es en Estados Unidos. Cuando la población que se estudió fue aquellos que tenían una enfermedad mental severa y estaba asociada al uso de sustancias, vemos que, bueno, aumenta el porcentaje de quienes acuden a un servicio de salud, entendiendo que al haber una enfermedad mental severa, eso hace que la gente pues sea derivada, sea referida o que acuda por su propia voluntad ya a un servicio de salud mental, pero vemos que es cerca de la mitad que se queda en solo un tratamiento para la parte del trastorno mental. Existe un amplio porcentaje que no acude a ningún tipo de tratamiento, un porcentaje que se mantiene más o menos igual que en la lámina anterior de pacientes que acuden a un trastorno, a un programa de uso de sustancias, y aumenta, aunque sigue siendo una proporción pequeña, aquellos que acuden a un programa de patología dual. Ya para terminar, estas sí son las últimas gráficas, bueno, que hay que entender como un tratamiento o un programa con capacidad de atender problemas duales. Vemos esta definición de la ASAM, la American Society of Addiction Medicine, y ahí habla de que puede haber 3 tipos de niveles de tratamiento o tipos de servicios de tratamiento. Aquellos que solo están dedicados a las adicciones, podríamos equipararlo quizá con un primero o segundo nivel de atención donde todavía no hay comorbilidad. Y luego habla de servicios competentes, capaces, para atender trastornos comórbidos, y los definen en la SAM como aquellos que son capaces de abordar la interacción entre los trastornos mentales y los trastornos por uso de sustancias y su efecto en la disposición al cambio en el paciente, en su potencial de recaer y en su entorno de recuperación a través de componentes individuales o grupales del programa. Ya tendrán oportunidad de leerla con calma ustedes. Y los servicios mejorados en HACED, es decir, aquellos que fueron de alguna manera generado un nivel superior de atención a los que hablábamos, son aquellos que tienen un mayor nivel de integración en los servicios para ambas condiciones y tienen la capacidad de atender pacientes más sintomáticos y con mayores problemas o déficits funcionales como resultado de esta comorbilidad. Un ejemplo podría ser la clínica de trastornos adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría, que caería en esta categoría, a pesar de que no es una clínica muy grande, pues somos en realidad un equipo pequeño, pero el nivel de integración de las dos condiciones pues es alto. Con esto terminamos esta clase y pues nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.